Buenas noches en la ciudad de Bogotá, hoy 13 de febrero de 2023, siendo las 7 de la noche, la suscrita jueza 69 Penal Municipal con función de control de garantías da continuidad a la diligencia dentro del radicado 11001-6000152023011120. Por economía y celeridad procesal se deja constancia que las partes son las mismas que comparecieron en la sesión anterior. Señor fiscal, como resultado de la socialización de ese escrito de acusación, ¿cuál fue la decisión de los señores Mesa León y Sayago Vanegas? Su señoría, la Fiscalía informarle que se corrió traslado escrito de acusación de conforme lo establecido la ley 1826 del 2017, artículo 536 siguientes, por punible de obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones agravada, contenido en el título séptimo, bis, artículo 69 y 269H numeral. Primero, estas personas asesoradas por su defensora, la doctora Saturia, manifestaron de manera libre y voluntaria aceptar los cargos. Estas personas así los plasmaron en su respectiva acta, firmaron, colocaron la huella, igualmente colocaron su número de cédula de ciudadanía. Igualmente este documento fue firmado por la doctora Saturia Jesús Flecha Díaz. Eso es lo que ha de informar su señoría con respecto al traslado escrito de acusación, señora juez. Gracias. Marco Andrés. Su defensora Doctora, muy buenas tardes. Buenas noches. Su defensora le explicó las implicaciones de esa aceptación a cargos. ¿Es usted consciente que está renunciando a un juicio público, oral, contradictorio y que necesariamente en su contra se va a proferir una sentencia de carácter condenatorio y que figurará como un antecedente penal? Sí, señora, sí me explicó. Entonces, ¿usted tiene algún tipo de enfermedad mental o trastorno que le impida comprender la decisión que tomó? No, no, señora, ninguna. Su decisión fue debidamente asesorada. Exactamente, fue asesorada por la doctora Saturia Flechas. ¿Se siente usted presionado de alguna manera para esa aceptación de los cargos? No, no, señora, ninguna. Gracias. John Jairo, ¿usted pudo conversar con su defensora sobre la aceptación de los cargos y usted conoce las consecuencias de ese allanamiento y de esa aceptación? Sí, señora. Es decir, que su decisión es completamente libre y usted no está coaccionado para ese allanamiento. Sí, señora, fue libre. Bueno, ¿padece algún tipo de enfermedad mental o trastorno que le impida comprender el alcance de esa decisión? No, señora. ¿Se encuentra bajo el influjo de alguna sustancia estupefaciente o bebida embriagante? No, señora. Bueno. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra para su siguiente solicitud. Gracias, señoría. El objeto de esta audiencia es la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento de conformidad a lo establecido en el artículo 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, en contra del señor John Jairo Sayago Vanegas, identificado con cédula 80-206-664, y en contra del señor Marco Andrés Mesa León, identificado con cédula 1013-588-110. Para lo cual voy a referir a los siguientes aspectos, como la diferencia razonable de autoría, la necesidad de la medida de aseguramiento de acuerdo a los fines de la misma, de acuerdo a los fines constitucionales, el tipo de medida de aseguramiento y el test de proporcionalidad. En relación a la diferencia razonable de autoría, su señoría, se tiene que el día 10 de febrero del 2023, aproximadamente a las 19:01 minutos, es decir, a las 7:01 de la noche, la Policía Nacional recibe una llamada al PDA por parte de Seguridad Bancaria. Esta patrulla, que es compuesta por el subintendente Miguel Ángel García y el subintendente Cristian Camilo Estelo, donde le señalan que se trasladaran al sector del barrio 20 de julio, carrera sexta, número 25C26 Sur, por cuanto se encontraba una persona en el cajero automático número 6393 del Banco Popular Grupo Aval, el cual estaba manipulando este cajero automático, colocándole pegante y silicona y no permitiendo y obstruyendo el funcionamiento del mismo,
colocando esta en las barras lectoras. La policía se traslada a este lugar y antes de llegar al mismo recién nuevamente otra llamada por parte del funcionario de seguridad bancaria, donde les dice que en el mismo lugar, en el cajero contiguo, que es el número 6692 del grupo Aval, había otra persona manipulando este cajero automático, el cual estaba colocando varias tarjetas de débito, es decir, utilizando estas tarjetas de débito, y la policía pues al hacer la presencia, efectivamente, observan inicialmente al señor John Jairo Zagallo Venegas, a quien lo requieren. Él estaba frente a este cajero automático, le practican una requisa, hallándole en su poder un tarro de pegante o silicona líquida a 30 mililitros. Por tal razón, pues la policía procedió a capturar a esta persona. Igualmente retienen al señor Marco Andrés Mesa León, a quien le hallan en su poder varias tarjetas de débito del banco AB Villa. Le hallan tres tarjetas, la número 4915-1102-69-162, la 4915-1102-4994-0431, la 4915-1100-17631, 4543, una tarjeta de débito del Banco de Occidente número 4576-0500-0457-2732, dos tarjetas de débito del Banco Popular número 4915-1102-6874-0951, otra 4915-1102-7957-0520, seis tarjetas de débito del Banco de Bogotá número 63-67-90-28-23-58-47, la 45-46-17-73-73-53-28-86, la 45-46-16-73-65-56-21-31, la 51-85-030-00-48-09-669, y la 60-13-67-90-50-11-25-83, y la 53-07-1042-09-35 72, por lo cual pues capturan a estas personas en situación de flagrancia como fuera legalizada en audiencia anterior. Es de anotar que a estas tarjetas débito se les practicó una experticio preliminar por parte de la señora Ingrid Catherine Jaramillo con cédula 103394434 de Inconcrédito, quien determina preliminarmente que efectivamente estas tarjetas de débito son auténticas, pero no corresponden, el titular de las mismas no es la persona que las tenía en su momento y que las estaba utilizando los cajeros, como es el señor Marco Andrés Mesa León. Efectivamente, señoría, estos cajeros electrónicos son sistemas informáticos, había cuenta que están con dos el hardware, es decir, la primera parte, el hardware es la parte física, donde están estos cajeros electrónicos, los cuales fue manipulado y se colocó la silicona donde se ingresaban las tarjetas para retener las mismas. Y esto obstaculiza el software para evitar que se utilice este programa y esas aplicaciones para la lectura y retiro del dinero. Por tal razón, pues la Fiscalía considera que sí estamos frente a la protección de información y datos, como se establece en el título séptimo bis del Código Penal. Y su señoría, para esa inferencia razonable, pues también ha de indicarse que por estos hechos, de acuerdo a los hechos jurídicamente relevantes, se corrió un traslado de escrito de acusación y estas personas pues aceptaron de manera libre y voluntaria que efectivamente estaban realizando esta conducta. Es decir, hay elementos suficientes para inferir que efectivamente estas personas son los presuntos responsables del delito por el cual se les formulara como la obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones agravados contenido del artículo 69 y 269H, numeral primero del Código Penal. Para demostrar esa diferencia razonable de autoría, su señoría, pues la Fiscalía cuenta con elementos materiales de prueba, como es el informe de captura de situación de flagrancia, igualmente el acta de derechos
capturaba la incautación de esos elementos que se le hiciera al señor John Jairo Sayago Venegas, concretamente que se le incautó el pegamento transparente o silicona líquida de 30 mililitros. Igualmente se cuenta con el acta de incautación del señor Marco Mesa León, a quien se le incautó las tarjetas de débito ya mencionadas. Pues se cuenta igualmente con los experticios preliminares que se practicaron a cada una de estas tarjetas. Igualmente, pues se cuenta con una denuncia presentada por el representante de ATH, el abogado Daniel de Mojón Corredor. Y en este, pues se aporta unos informes o un preinforme del cajero 6393, donde se observa a esta persona manipulando este cajero, el 6393, el señor John Jairo Sayago Venegas. Igualmente se observa la otra persona que se encontraba en este lugar, el señor Marco Andrés Mesa León, con las tarjetas de débito antes relacionadas. De la misma manera, pues se cuenta con la entrevista que rindió el señor Miguel Ángel García Tirado, quien es el subintendente de la Policía Nacional, quien conoció el caso y captura a estas personas en situación de flagrancia, igualmente con los elementos ya antes referidos. En consecuencia, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para, como ya se ha mencionado, que estas personas son los presuntos responsables del delito por el cual se formuló acusación. En relación a la necesidad de la medida de aseguramiento, de acuerdo a los fines constitucionales, la Fiscalía considera su señoría que se reúne el contenido del artículo 308, numeral segundo. Esto es que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Este, a su vez, está desarrollado por el artículo 310, el cual señala que para estimarse la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y la modalidad de la conducta punible, la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. La Fiscalía considera, su señoría, que se reúne el numeral primero, es decir, la continuación de la actividad delictiva. Aquí hay que entender o se debe manifestar por parte de la Fiscalía que esto es disyuntiva, es decir, se tiene en cuenta la primera parte, y el numeral cuarto, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delitos dolosos o preterintencionales. Señoría, en relación a la gravedad, pues aquí se está atentando contra el bien jurídico tutelado por el Estado, como es la protección de la información y datos. La pena a imponer por este delito, pues es una pena bastante alta. Estamos hablando de una pena que parte de 72 meses de prisión. Igualmente, pues la modalidad de la misma es eminentemente dolosa, es decir, la intención y la voluntad para causar los mismos. Pero aquí nos debemos referir, perdón, un momentico, su señoría. El señor fiscal parece que se desconectó. Permítame, no, señoría. Le decía, en relación a la gravedad, si es cierto, 70 de los bienes jurídicos ya mencionados y la pena imponer en la modalidad dolosa, pero aquí nos debemos referir, su señoría, igualmente es a las circunstancias como rodean estos hechos. Obsérvese cómo estas personas, aproximadamente sobre las 7 de la noche, ya que los cajeros estaban un poco desocupados, no había público, ingresan al mismo y empiezan a manipular este sistema. Colocan, es grave, la Fiscalía considera grave que colocan precisamente este pegante, colocan esta silicona a fin de que retener esas tarjetas y evitar que haya lectura y que los tareavientes puedan realizar las transacciones. Aquí considera la Fiscalía que esto es bastante grave por cuanto aquí la víctima no es solamente el sistema financiero, su señoría. Aquí las víctimas son la cantidad de tareavientes que utilizan estos sistemas informáticos, estos cajeros automáticos para hacer sus transacciones bancarias, como es por lo general el retiro de dinero. Más o menos por estadísticas, el 12.5% de los ciudadanos de estas ciudades tienen tarjetas de débito, es decir, más de 1 millón de habitantes estarían expuestos a este tipo de hechos, a este tipo de personas que se llega a atentar contra sus
bienes, concretamente contra su dinero que depositan en estas entidades bancarias, porque si bien es cierto, si se afecta al sistema financiero, pero en el fondo el que viene a ser afectado concretamente son los usuarios, las personas que tienen sus ahorros y que estas personas buscan con este fin es obtener este provecho ilícito, no importa el daño que se le pueda causar a los ciudadanos, a los ciudadanos de bien que laboran durante un mes para que les paguen un salario de 1.300.000 pesos, se los consignan en estas cuentas porque por lo general se utiliza este sistema para pagar salarios, para consignar los salarios y retirarlos allí. Y estas personas lo que hacen es aprovecharse estas circunstancias para despojar a las personas de bien de sus bienes, concretamente pues, de sus salarios, de su dinero que tienen consignados en estas cuentas de ahorros. Y como realidad, su señoría, principalmente la mayoría es la intención, la voluntad de conocer, esas personas eran conscientes que estaban realizando esta situación y que efectivamente estaban estudiando este sistema financiero como así lo están aceptando cuando se corre el traslado del escrito de acusación o se formula acusación por estos hechos que en este momento nos ocupan. Igualmente, la Fiscalía, su señoría, considera que se reúne la continuación de la actividad delictiva. Estas personas pues tienen bastante registros en el sistema SPUA. Si bien es cierto, hay varios delitos que si bien es cierto no es el mismo bien jurídico tutelado, pero sí nos lleva a entender que no son desconocidos desafortunadamente para la Administración de Justicia. Siempre han comparecido y durante bastante tiempo. En este caso, pues existen anotaciones en contra del señor John Jairo Sayago Venegas por el delito de lesiones personales del año pasado, violencia intrafamiliar del 17 de mayo del 2022. Aparece lesiones del 30 de mayo del 2019, inasistencia alimentaria. Existe también hurto calificado, fue capturado el 26 de abril de 2018, delito de hurto calificado y agravado. Dentro de la noticia criminal número 1101-60.015-2018, 034 17. Igualmente, por fraude a resolución judicial de noticia criminal 1101-60.050-2016, 20.414, es decir, el delito no cumplir las decisiones de las autoridades judiciales o de policía. Igualmente existe por amenazas. Tiene otra por fraude a resolución judicial. Tiene otra anotación del 1101-60.013-2016 por el delito de violación de habilitación ajena. De la misma manera, el 1101-60.016-2016, 01031 por el delito de violencia intrafamiliar. Tiene otro, el 1101-60.015-01781, delito de hurto calificado. Tiene otra anotación, la 1101-60.052-2014 por el delito de hurto. Igualmente hay una anotación, su señoría, por el delito de receptación. La 13-2-2014-0870. Tiene otra anotación iniciada del delito de homicidio. 1101-60.028-2013-037-15. Tiene otra anotación del 2013. Fue capturado por el delito de hurto calificado. Noticia criminal 1101-60.056-2013-013-88. Si bien es cierto, son anotaciones, no son antecedentes, son anotaciones, pero nos lleva a inferir que esta persona desafortunadamente es proclive a infringir nuestra normatividad penal. Igualmente, el señor Mesa León Marcos fue capturado
el 8 de septiembre del 2021 por el mismo delito, obstaculización ilegítima del sistema informático, red de telecomunicaciones. Tiene por daño en bien ajeno, igualmente por daño informático, del 9 de febrero del 2020. Dentro de la noticia criminal 1101-60.050-2020-04793. Tiene otra anotación, protección de la información de datos. Dentro de la noticia criminal número 1101-60.050-2020-02495. Por receptación, también fue capturado el 25 de noviembre de 2018. Dentro de la noticia criminal número 15-23-86-000-211-2018-005-17. Tiene igualmente por estupefacientes, capturado dentro de la noticia criminal 15-23-86-002-211-2018-0516. Tiene también por otro por daño informático desde el año 2018, noticia criminal 1101-60.000-2018-16243. Tiene otra anotación del 1 de abril del 2017, delito de hurto. Noticia criminal número 1101-60.050-2017-13476. Igualmente tiene otra anotación por homicidio, noticia criminal número 1101-60.028-2008-00-353. Es decir, estas personas, como se ha señalado, son proclives a infringir nuestra normatividad penal y han sido capturados en diferentes ocasiones. Igualmente, señoría, la Fiscalía considera que se reúne en el numeral cuarto la existencia de sentencias condenatorias. El señor Marco Andrés Mesa León tiene una sentencia condenatoria el 25 de mayo de 2022, 4 años de prisión, 4 meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo delito: obstaculización ilegítima del sistema informático, red de telecomunicaciones, violación de datos personales. Igualmente tiene otra por hurto por medios informáticos semejantes, por hurto de medios informáticos y semejantes. Dentro de la noticia criminal 15-23-86-002-11-2018-00517. Y existen pues las respectivas anotaciones de orden de captura, igual de detención domiciliaria. Hubo una detención de preventiva en establecimiento de reclusión, que fue entre la 7600-60.019-3-2021-077-97. El delito de obstaculización ilegítima del sistema informático, red de telecomunicaciones, violación de datos. El señor John Jairo Sayago Venegas también tiene una sentencia condenatoria. Dentro de la noticia criminal 11-01-60.015-2018-034-17. Condena a 2 años de prisión, 2 meses, 18 días sin inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Delito de hurto calificado y agravado. Pues tiene otras sentencias, si no es cierto, no están vigentes. Hay una de la Fiscalía tiene en cuenta, pues es como anotación del 3 de diciembre de 2015 por hurto calificado, y existen, y tiene pues varias, si bien están distintas, hay varias anotaciones en contra de esta persona. La Fiscalía solicita a su señoría se imponga medida de aseguramiento relativa de la libertad en centro carcelario de conformidad a lo establecido en el artículo 307, literal A, numeral primero. Había cuenta que se reúne el aspecto objetivo contenido en el artículo 313, numeral segundo del Código Procesal Penal. Había cuenta que la pena impuesta por este delito supera ampliamente los 4 años de prisión. Igualmente se reúne el aspecto subjetivo, como ya se ha indicado, pues existe esa gravedad, esa modalidad
y esa continuación de actividad delictiva y que efectivamente tiene sentencias condenatorias. Y eso pues, nos lleva a inferir que yo siempre lo he manifestado y lo digo con el mayor de los respetos que hemos tenido para la Fiscalía para probar que van a seguir cometiendo delitos, pero sí son elementos para que nos lleven a inferir que efectivamente estas personas representan un peligro futuro y que van a acabar con esta actividad delictiva. Pues los mismos elementos que se ponen de presente, así nos llevan a concluir tal situación. El parágrafo segundo del artículo 307 señala a su señoría que las medidas de aseguramiento privativa de la libertad solo podrán imponerse cuando quien la solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas son insuficientes. Pero igualmente la Fiscalía debe referirle, señora juez, que si objetivamente la pena imponer supera los 4 años de prisión, y se reúne tanto el aspecto objetivo, que es este, y el aspecto como la gravedad de la conducta, se reúne algún numeral del artículo 310, es decir, para demostrar esa gravedad, esa maldad y que a futuro se cuenta, considera la Fiscalía que no debe referirse a las no privativas de la libertad, pero en aras de discusión la Fiscalía lo va a hacer. El artículo 307, literal B, en su numeral primero, nos señala, por ejemplo, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. Numeral segundo, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. Señoría, esto no está reglamentado, o sea, es que no hay ningún elemento que nos lleve a determinar que efectivamente esto se va a cumplir. Tercero, la obligación de someterse a la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante sí mismo o ante la autoridad que lo designe, su señoría. La Fiscalía puede solicitarle muy respetuosamente que se imponga esa obligación de presentarse cada mes ante el centro de servicios, pero esto no cumple este fin constitucional como así lo demuestran los elementos materiales probatorios. Esto queda como a la libre voluntad de las personas si quieren cumplirlo o no, pero los hechos nos están determinando que no tiene ningún interés y ningún respeto por parte de la con respecto, o no tiene ningún respeto hacia la administración de justicia y no respetan esas decisiones de los señores jueces de la República. Las mismas circunstancias numeral cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de las mismas y su relación con el hecho. Es igualmente, que eso queda libre de advertido a la persona si quiere cumplirle o no. Decirle, por favor, observe buena conducta individual y social, pues la misma ley, la misma cuestión, pues nos obliga a ser buenos ciudadanos. Afortunadamente, por parte de estas personas, como ya se ha mencionado, no tiene ningún interés de someterse a los o a las decisiones de los señores jueces. La prohibición de salir del país, pues no hay ninguna que nos lleve a impedir que estas personas vayan a abandonar el territorio nacional. La prohibición de que ocurriera determinadas reuniones o lugares. Señoría, sí, la Fiscalía le puede solicitar muy respetuosamente que estas personas... Perdón, señora. La Fiscalía puede solicitarle que se les prohíba concurrir a los cajeros que quedan en el barrio 20 de julio. Pero esta actividad la pueden realizar en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier lugar del... Hay decisiones que estas personas, esos hechos se presentaron con el mismo delito en la ciudad de Cali, por ejemplo. Entonces, es decir, que si les que prohíbe concurrir a tal lugar en la ciudad de Bogotá, pues desafortunadamente se lo pueden cometer en cualquier sitio. Hayan cuenta que esa red de cajeros automáticos pues es a nivel nacional. La prohibición de comunicarse con determinadas personas con la víctima. Bueno, aquí pues no, la Fiscalía considera que no aplicaría, pues la víctima aquí es el sistema financiero. Igualmente, pues las víctimas, como ya lo he mencionado, que más de 1 millón de personas tienen débito que son potenciales víctimas de estas personas. La prestación de una caución real y adecuada, pues las mismas circunstancias, la Fiscalía puede decir, señora juez, por favor, impóngale una caución de un salario mínimo,
sí, las personas lo pueden consignar, pero eso no va a evitar que se cumpla con ese fin constitucional que es la protección a la comunidad y la protección a las víctimas. La prohibición, por ejemplo, de salir del lugar de habitación, sí, es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, sí, efectivamente, esto fue a las 7 de la noche, señoría, pero es que esto lo pueden hacer en cualquier hora del día. Son cajeros automáticos que funcionan, como todos lo sabemos, 24 horas. Por tal razón, la Fiscalía considera que son insuficientes estos medios no de la letra para cumplir ese fin constitucional, como ya lo he mencionado, que es la protección a la víctima y completamente la protección a la comunidad. En relación al test de proporcionalidad, su señoría, la Fiscalía considera que esta medida de aseguramiento es la más idónea, es la más adecuada. Como se señala, y disculpe la reiteración, es por cuanto aquí se pretende proteger la sociedad. Ya lo señalé, que la sociedad, que son personas de bien, que ganan su salario, que les consignan en estos sitios, y estas personas manipulando o obstruyendo estos sistemas informáticos para obtener provecho, son realmente en el fondo los que sufren esta situación que se está presentando, es decir, que se van a poder apoderar de su dinero quienes consignan o que de alguna manera pues hacen transacciones sobre los ahorros y otras situaciones. La Fiscalía, señoría, considera que esta medida de aseguramiento privativa de la libertad del centro carcelario pues es necesaria. Aquí la Fiscalía considera que no existe otra medida de aseguramiento no privativa, perdón, que no existe otra medida de aseguramiento que cumpla ese fin. Si bien es cierto, no, las medidas privativas serían insuficientes. La Fiscalía, pues no es que está pidiendo la medida de aseguramiento porque estas personas no cuenten con domicilio. Sí, se han aportado que tienen unas direcciones donde presuntamente residen, pero ya han tenido esas oportunidades que se les ha dado por parte de la Administración de Justicia y no se ha cumplido con las mismas. En consecuencia, la Fiscalía considera que esta medida de aseguramiento privativa de la libertad es necesaria por cuanto, como ya se señala, pues no existe otra que cumpla ese fin constitucional. Igualmente, señoría, considera la Fiscalía que esta medida de aseguramiento es proporcional, pues de acuerdo a la conducta que han desplegado estas personas, de acuerdo a la pena a imponer. La pena es una pena pues bastante alta, como ya se ha mencionado. Igualmente es razonable frente a los postulados constitucionales y legales. En ese tema de la proporcionalidad, sus señorías, cuando entran en contravía dos bienes jurídicos tutelados por el Estado, concretamente el derecho fundamental a la libertad y el derecho al derecho al respeto a los bienes de la sociedad. Es decir, ese bien individual, particular, como es la libertad, considera la Fiscalía que debe ceder frente a derechos del interés general, del interés de la sociedad, como se señala, son bastante potenciales víctimas de este tipo de hechos. La afirmación de la libertad de acuerdo al artículo 95 del Código de Procedimiento Penal, su señoría, se indica que la privación de la libertad se va a hacer de manera excepcional. En este caso, la Fiscalía considera que se debe dar aplicación a dicha excepcionalidad. La Fiscalía, para sustentar su petición, pone presente, señora juez, los siguientes elementos materiales de prueba, como es el informe, captura de situación de flagrancia, se pone presente las actas de incautación a las cuales ya se ha hecho referencia, se pone presente los experticios o pruebas preliminares practicadas a cada una de las tarjetas de débito, de las cuales determinó que son auténticas, pero que no corresponden a ninguna de estas personas. Se pone de presente pues, la fijación fotográfica de las personas acusadas, igualmente de los elementos que les fueron incautados, como el tarro de silicona, igualmente como las tarjetas débito. Se pone presente la entrevista rendida por el patrullero Miguel Ángel García Tirado, donde hace una relación clara y precisa de cómo se llevan a cabo los hechos. Se pone presente el informe de Interpol, donde aparece los antecedentes de estas personas, de Marco Andrés Mesa León, igualmente del señor John Jairo Sayago Venegas.
Igualmente, pues se pone presente en la plena identidad de estas personas. En eso envió la Fiscalía eleva la petición, su señoría. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, señora. ¿Defensa? Sí, Sí, doctora. doctora, sí la escuchamos. Gracias. Sí, Señora señora. defensora, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, doctora. La defensa desde ya entiende que existen unos elementos materiales probatorios y con fundamento en ese artículo 308, el señor fiscal ha hecho una solicitud de imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad de las contempladas en el artículo 307, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Para imponer una medida tan lesiva y tan restrictiva como la que ha peticionado el señor fiscal, se debe cumplir unos requisitos de carácter objetivo, que la defensa no hará ninguna oposición respecto a este requisito de carácter objetivo, pero sí la oposición de manera respetuosa la hará con fundamento a esos requisitos de carácter subjetivo. Pues bien, la Fiscalía entonces ha peticionado esta medida tan restrictiva y tan lesiva, argumentando que se vulneran unos fines o que se vulnera un fin constitucional y que este fin es el que se encuentra reglado en el numeral segundo del artículo 308, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Y entonces hace un desarrollo, señora juez, el fiscal, con fundamento en ese artículo 310 para hablar de esa gravedad y de esa modalidad. Y es ahí donde él, pues, narra que mis representados, pues, dañan los cajeros, que con dicha actitud no solamente lesionan a las entidades financieras, sino también pues a todos los ahorradores, a todas las personas que utilizan el cajero, que trabajan todo un mes para recibir un salario mínimo y que ellos entonces se apropian de los dineros de estos usuarios. Pero realmente pues acá considero que esa argumentación de carácter subjetivo realmente no cumplió el señor fiscal con la argumentación en debida forma para demostrar la gravedad y la modalidad. Se refiere es precisamente a hechos subjetivos que no están demostrados dentro de el paginario porque no existe ningún elemento material probatorio ni ninguna persona que haya comparecido y haya instaurado denuncia con respecto a que ellos, para el caso concreto, se hayan apoderado de algún dinero o hayan utilizado alguna tarjeta para sacar los dineros de las personas que utilizan los cajeros. Se pasa a un plano netamente especulativo en parte de la argumentación que ha hecho el señor fiscal para demostrar esa gravedad y esa modalidad contemplada en el artículo 310. Esa argumentación le corresponde exclusivamente a esa lente fiscal y no a ninguna otra de las partes que estamos interviniendo, porque precisamente a través de la sentencia C1198 de 2008 habla precisamente de esos requisitos donde se debe demostrar la gravedad y la modalidad por parte del ente acusador. Si bien es cierto, mis representados aceptaron el traslado del escrito de acusación o la acusación, también lo es que en punto a la imposición de medida de aseguramiento se deben cumplir específicamente con los requisitos de carácter subjetivo. Igualmente desarrolla el numeral primero, desarrolla no, si no corrijo, igualmente el señor fiscal dice que se cumple con ese numeral primero, que es la continuación de la actividad delictiva, y el numeral 4. Y dice el punto
al señor John Jairo Sayago Venegas, que él pues presenta una cantidad de anotaciones por lesiones personales, por violencia intrafamiliar, por inasistencia, por hurto calificado, por fraude a resolución judicial, por amenazas, por fraude a resolución judicial, por violación de habitación ajena. Y habla de otra colación, esas varias anotaciones que tiene el señor Venegas en los registros que reporta el SPOA. Pero si se observa, señora juez, pues son, primero, no son hechos conexos con los cuales se les está hoy trayendo a esta audiencia. Son totalmente hechos totalmente diferentes que vulneran otros aspectos y no el que acá se está ventilando. Acá el bien jurídico tutelado es otro. Igualmente, obsérvese que esas anotaciones, muchas ya han superado, o la totalidad han superado los 5 años. Es decir, que no están vigentes. Por lo tanto, no se puede traer a colación para que se configure ese numeral primero en punto al señor John Jairo Sayago Venegas como un argumento de carácter subjetivo, porque entonces estaría como vulnerando, digamos, vulnerando su presunción de inocencia, vulnerando que él ya pagó esas sentencias, porque las sentencias a que hace referencia también para el caso concreto de John Jairo Sayago, respecto del numeral 4, que habla de sentencias condenatorias, pero resulta, señora juez, que no son sentencias condenatorias vigentes y que él ya cumplió con su sentencia. Es decir, que con esta argumentación el señor juez revive los fallos a pesar de que ya están extintas, que ya las ha pagado, pero entonces toda la vida él estará, digamos, su judice a seguir pagando la pena, no físicamente, pero sí con esta sanción de que sirva de argumento para sustentar una medida de aseguramiento tan restrictiva y tan lesiva, creyendo que se cumple con ese factor subjetivo, cuando realmente no son vigentes. Los casos están archivados, están extintos. Para el caso del señor John Jairo Sayagos, creo que no hay un argumento ponderado, sólido, para imponer una medida de aseguramiento tan restrictiva y tan lesiva, y considero que el argumento no ha sido suficiente en punto a cumplir con ese test de proporcionalidad, de suficiencia para imponer una medida tan lesiva y tan restrictiva para él. Las sentencias, reitero a las voces de ese numeral cuarto del 310, no están vigentes, están extintas, ya fueron pagadas por él. Por lo tanto, sería como decirle pague nuevamente las sentencias cuando ya las ha pagado y cuando son extintas. Es decir, que a las voces de anotaciones se estaría entonces vulnerando la presunción de inocencia de él, se estaría subyudes toda la vida a que se le castigue cuando él ya pagó esas sentencias. La defensa entiende que están ahí, pero se deben mirar con ese carácter, señora juez, que ya no existen, ya han superado los 5 años, ya están archivadas. Él no le debe nada a la Administración de Justicia, porque ya ha puesto la cara y las ha pagado hasta físicamente. Por lo tanto, entonces, no se puede traer ese argumento subjetivo solamente con la enunciación del delito, pero no se tiene en cuenta realmente en qué estado está el proceso. Considero que pues se debe hacer la lectura total en punto a que no son sentencias vigentes, son extintas y no están activos. Considero que para él es demasiado estricta la petición que ha hecho de imponer una medida tan lesiva y tan restrictiva cuando se viven tiempos muy difíciles,
no solamente económicos, desempleo, sino un hacinamiento total, a tal punto, señora juez, que el mismo presidente de la República está radicando un proyecto de ley precisamente para reformar y para tratar de descongestionar las cárceles. En el caso de él, la defensa solicita, señora juez, que se imponga una medida menos lesiva, menos restrictiva y que está vigente a las voces del artículo 307, pero no numeral 1, sino numeral 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento, es decir, que es una medida que es objetiva, que está en la ley, que está activa y que es decir, que él esté privado de su libertad, pero en la residencia señalada por él. Y se ha traído a colación, pues, sendos elementos materiales probatorios que ha aportado su señora madre, la señora Piedad Valentina Venegas Velasco, donde a través de la Secretaría de Gobierno, con fecha 13/02 de 2013, 11 y 19 del día que hoy avanza, la señora acude a la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, despacho alcalde local, y donde certifica que la señora Piedad Valentina Venegas Velasco, con cédula 39714412, tiene su domicilio en la calle 36G Sur, número 11C28 de Bogotá, y que precisamente en la parte final de observaciones se genera certificado de residencia para el señor John Jairo Sayago Venegas, identificado con cédula 80.206, no estoy tan cansada que ya no veo, perdón, 80.206.664, donde se determina con este documento público que ha sido expedido por la Secretaría de Gobierno de la localidad de Rafael Uribe Uribe, que tiene pues un acento familiar que está compuesto por la mamá, la señora Piedad, y que igualmente se ratifica de que él tiene ese arraigo y queda precisamente en la calle 36G Sur, número 11C28. Igualmente, se expide una certificación de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Lomas, donde la Junta del Barrio Las Lomas hace constar que el señor John Jairo Sayago Venegas, identificado con cédula 80.206.664, quien reside en el Barrio Las Lomas, en la calle 36G Sur, número 11C28, expedida a los 13 días del mes de febrero, cordialmente José Aldea Vargas, y quien está con toda la membrete y dirección de ubicación de la Junta de Acción Comunal y el NID para funcionar y registro de acta de funcionamiento, que es el número 883-0607 del 16. Igualmente, señora juez, se quiso por parte del señor John Jairo Saga y su madre, la señora Piedad Valentina, también traer una constancia de la Arquidiócesis de Bogotá, parroquia Resurrección, con NID 860-041-990-2, que igualmente el párroco de la Resurrección de la zona pastoral de San Pablo, en uso de sus facultades legales que confiere sus estatutos, certifica que John Jairo Sayago Venegas, identificado con la cédula 80.206.664 de Bogotá, privado de la libertad, reside en la calle 36 Jesús, número 11C,
28, barrio Las Lomas. La presente se expide por la Junta de Acción Comunal, pues a solicitud de la madre de la señora Piedad Valentina Venegas Velasco, con la cédula 39714412. Igualmente, el señor fiscal no hizo ninguna oposición en punto a que él no tenía arraigo, pues sí lo tiene, pero igualmente no hubo oposición, pero para mayor ilustración y compromiso, el 50 sí cuenta con ese arraigo, no solamente de nomenclatura, sino que está certificado por la alcaldía, por el párroco, por la Junta de Acción Comunal, es decir, que se cumple, digamos, con esos requisitos de que se exige, de que puede ser ubicable la persona, que puede estar detenido en su domicilio y que igualmente nótese, señora juez, que a pesar de la orientación que dio esta defensa, ellos en forma voluntaria el señor John Jairo aceptó la acusación, siempre ha estado presto a colaborar con la Administración de Justicia, a dar toda su información y considero que pues en estos tiempos tan difíciles, él sí ha cumplido con esas condiciones para que él pueda estar detenido en su domicilio señalado y con ello cumpliría pues con esa medida menos lesiva y menos restrictiva. Considero que pues las medidas no privativas de la libertad, pues no, unas son prohibitivas, unas son de obligaciones. Considero que para el caso concreto, pues realmente la medida menos lesiva y menos restrictiva sería la que ha peticionado pues esta defensa. Igualmente, al aceptar los cargos, antes de, digamos, o en el trámite de la acusación, él se haría acreedor a una rebaja de hasta el 50%. Igualmente, él ha manifestado que tiene toda la intención de reparar los perjuicios, si es que así los hay, a la víctima, que en este caso sería el Banco Popular, si fue que ocasionaron algún daño en el cajero. Entonces, nótese que obtendría rebaja no solamente por aceptación, sino también por reparar, es decir, que la pena sería inferior a los 3 años, inferior a los 4 años, se haría acreedor a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Considero que sería como anticipar, mandarlo privado a un centro de reclusión para posteriormente recuperar su libertad o obtener algún beneficio. En estos términos, en punto al señor John Jairo Sayago Venegas. Y en punto a mi representado, el señor Marco Andrés Mesa León, igualmente esta defensa considera de que, si bien es cierto, peticionó también el señor fiscal una medida de las contempladas en ese artículo 307, literal A, numeral primero, considero que pues es una medida supremamente restrictiva, lesiva. Él hace esa inferencia del artículo 308, igualmente desarrolla el numeral segundo o manifiesta de que se vulnera ese fin constitucional del numeral segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y hace ese desarrollo del 310 en punto a los mismos argumentos que hizo con respecto al señor John Jairo, que se trata de este desarrollo del artículo 310 en punto a gravedad de modalidad, que es una conducta dolosa, que afecta no solamente al sistema financiero, sino también a las personas que utilizan los cajeros y que pues se ven expuestos el patrimonio no solamente de las entidades bancarias, sino de los ahorradores. Pues realmente en punto de esto no hay un argumento ponderado para que realmente se demuestre la gravedad y la modalidad. Y en punto a ello, pues hace un desarrollo del artículo, del numeral primero del artículo 310, la continuidad de la continuación de la actividad delictiva y la existencia de sentencias condenatorias. Las
las circunstancias subjetivas y las circunstancias de estos factores subjetivos, realmente el de Marco Andrés es totalmente diferente al de el señor John Jairo. La defensa peticiona que igualmente al señor Marco Andrés Mesa León se estudie por parte de la señora juez la posibilidad de concederle igualmente el beneficio de estar privado de su libertad en su domicilio a las voces de ese artículo 307, numeral segundo, pues tiene un arraigo, un acento familiar, igualmente desde el momento de su captura quedó demostrado su arraigo, su acento familiar, y que el señor Marco Andrés lo presenta y podría estar detenido, señora juez, en la calle 36 Sur, número 11A85, barrio Resurrección. En estos términos termino mi intervención, señora juez. Gracias. Muchas gracias, señora defensora. El despacho, perdón, con los comprensibles designios de dotar de una lógica complexión a la decisión que en estricto rigor jurídico le corresponde proferir y suministrar satisfactoria respuesta a los argumentos planteados durante la audiencia, se referirá a los asuntos medulares que se enuncian en el artículo 308. Con tal propósito, debe evocar que un motivo fundado corresponde a un conjunto articulado de hechos jurídicamente relevantes, a su vez respaldados por elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, a partir de los cuales se puede concluir objetivamente la probabilidad de autoría o participación en una conducta delictiva. En ese sentido, le es exigible a la Fiscalía acreditar al juez que la evidencia recaudada es suficiente para satisfacer el estándar de conocimiento establecido para la imputación o, como aquí acaece, para la acusación por tratarse de un procedimiento abreviado, sin que tal análisis socave la presunción de inocencia, tal como desde antaño lo concluyera la Corte Constitucional. Dicho tribunal igualmente ha precisado que la mencionada presunción, en la cual descansa buena parte de las garantías mínimas que un Estado democrático puede ofrecer a sus gobernados, no riñe, sin embargo, con la previsión de normas constitucionales y legales que hagan posible la aplicación de medidas preventivas destinadas a la protección de la sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces de aquellas personas en relación con las cuales, según las normas legales preexistentes, existan motivos válidos y fundados para dar curso a un proceso penal según los elementos materiales probatorios iniciales que hacen imperativa la actuación de las autoridades competentes. También ha sostenido que la detención preventiva, que implica pues nada más y nada menos que la privación de la libertad de una persona en forma temporal con los indicados fines, previo al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 28 de la Constitución Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter precario que no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o absolución. Entonces, también dijo en pretérita ocasión que la persona sigue siendo o sigue gozando de la presunción de inocencia, pero permanece a disposición de la Administración de Justicia en cuanto existen razones previamente contempladas o definidas en la ley para mantenerla privada de su libertad mientras se adelante el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal. Así se puede ver en la sentencia C416 de 2002. Por ende, ese control jurisdiccional del mérito sustantivo de la investigación, la Fiscalía ha incorporado y dio traslado de un informe de captura que posteriormente fue ampliado por uno de los uniformados que participó de dicho acto,
donde se da cuenta de las circunstancias temporomodales que justificaban la aprehensión de Marco Andrés Mesa León y de John Jairo Sayago Vanegas, así como las actas de incautación de los elementos hallados en su poder y de la revisión que ellos hiciera un funcionario de Iconcrédito, empresa pues cuyo objetivo es la investigación, información, control de riesgos, la prevención de fraude y la ejecución de acciones de orden correctivo a nivel del sector financiero, velando por la seguridad de los sistemas de tarjetas débito y crédito, así como las entidades a ellas asociadas. Del análisis conjunto de tales evidencias se extrae que hacia las 7 de la noche del 10 de febrero hogaño, los precitados ciudadanos habrían sido captados por cámaras de vigilancia mientras manipulaban el cajero 6393 adscrito al Banco Popular, ubicado en la carrera sexta número 25C26 del barrio 20 de julio de esta capital, sin estar habilitados o autorizados para ello, llevando consigo Sayago Vanegas un pegamento y Mesa León 12 tarjetas débito, 2 del Banco Avevillas, 1 del Banco de Occidente, 2 del Banco Popular y 6 del Banco de Bogotá a nombre de terceros. Concluyéndose a través del análisis del perito particular que los documentos no habían sido falsificados ni adulterados sus mecanismos de seguridad, no obstante, pues no pertenecerles a los aquí acusados. Esa manipulación o manejo no corresponde al uso habitual de los cajeros ni de las tarjetas, al punto que en la denuncia el apoderado de la sociedad a toda hora manifestó que se causó un bloqueo al dispositivo lector con pegamento, lo que es coincidente con las dicciones del policial según las cuales los cajeros quedaron sin servicio y tenían rastros de tal sustancia. En este caso, la acusación se hizo por el tipo descrito en el artículo 269b de la Ley 599 de 2000, hipótesis que el despacho encuentra acertada en principio. Veamos por qué. Como se dijo en audiencia anterior, los cajeros automáticos no solo son dispensadores de dinero, son máquinas electrónicas que controlan y programan una información equiparable a las funciones que realiza un cajero bancario. Son dispositivos o terminales de computación que están interconectados y facilitan una pluralidad de operaciones financieras, como serían el retiro o depósito de una cuenta de ahorros o una corriente, también transferencia de dinero, permiten obtener información sobre saldos de cuenta, orden de emisión y extracción de depósitos a plazo fijo y, en fin, todo un servicio bancario que no requiera la intervención de una persona física que no sea la del cliente. Hasta hace relativamente poco, todo esto era posible gracias al uso de una tarjeta que registra los datos personales del cuentaviente, como su número secreto de identificación. Tales tarjetas constituyen documentos mercantiles que realizan también operaciones de comercio y tienen validez y eficacia para hacer constar derechos y obligaciones de ese carácter. En la actualidad, la utilización de los cajeros también puede realizarse sin tarjeta alguna. Por ende, se considera un sistema informático integrado en una red de telecomunicaciones cuyo normal funcionamiento es susceptible de ser entorpecido, obstruido u obstaculizado, accionar que apareja el respectivo reproche punitivo. En sustento de lo anterior, esta funcionaria se permite indicar que en la Ley 1928 de 2018, por medio de la cual se aprueba en nuestro país el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, se señala que por sistema informático se entenderá todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, siempre que uno o varios de ellos permitan el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. Asimismo, la mencionada ley entiende que por datos informáticos es la representación de hechos, información o conceptos de una forma que permita el tratamiento informático, incluido un programa diseñado para que un sistema informático ejecute determinada función. No olvidemos que este tipo de conductas no pueden ser analizadas desde la óptica del Código del 36, ni tampoco del año 2000, e incluso la misma reforma de la Ley 1273 de 2009,
ya que los adelantos tecnológicos y el auge de la informática como nuevos paradigmas de las relaciones personales los han dejado prácticamente obsoletos frente a esta clase de delitos. No hace mucho tiempo, el único elemento incorporal e intangible susceptible de protección en la esfera penal era la integridad moral y los bienes de esta índole se restringían, según la clásica noción civilista, a derechos como los créditos y las servidumbres activas. En cambio, las dinámicas sociales han variado mucho desde entonces, ya que hoy por hoy la información es un activo de valor para las organizaciones y para las personas naturales que es necesario proteger a través de los denominados sistemas. Los cambios en esta específica materia han sido tan vertiginosos que se ha generado también una nueva delincuencia que al utilizar o impactar dichos sistemas de información y comunicación se posiciona como uno de los mayores peligros para la seguridad, la honra, la vida y bienes de las personas de todos los países, al punto que existen comportamientos humanos que pueden llegar a configurar daños informáticos y que aún hoy escapan a la imaginación. La ley 1273 de 2009 creó en nuestro país la noción de delito informático, entendido como aquellos actos que permiten la comisión de agravios, daños o perjuicios en contra de las personas, grupos de ellas, entidades o instituciones que por lo general, ojo, por lo general, son ejecutados por medio del uso de computadoras y a través del mundo virtual de Internet. Como vemos, la comisión de tales conductas no se circunscribe o no se limita al entorno digital, al ciberespacio. No se requieren profusos conocimientos de sistemas, herramientas sofisticadas, ser un hacker o un pirata informático. Puede ser empleado cualquier artilugio o artificio que se aproveche de la vulnerabilidad en el acceso a los sistemas de información, así sea algo tan prosaico, tosco, pedestre o rústico, como valerse de una superficie adherente para hacerse con la tarjeta de un tercero sin su consentimiento. Los verbos rectores son impedir y obstaculizar, para atentar contra la disponibilidad o el normal funcionamiento, sin que el tipo penal exija por sí solo, para su agotamiento, el efectivo acceso al sistema, un daño o un aprovechamiento económico, eventos en los cuales concursaría con otras conductas, como los delitos descritos en los artículos 269A, 269D o 269I. No se requiere utilizar un software ni instalar un virus o dar lugar a un sabotaje informático. Basta con una maniobra tan pedestre y rudimentaria, pero eficaz, como el uso de silicona que bloquea algunos mecanismos y componentes de la máquina. Idoneidad que se ve también reflejada en esas 12 tarjetas halladas en poder de los acusados. Así las cosas, en el ámbito del razonamiento probabilístico existen elementos materiales probatorios e información legalmente recopilada que permiten estructurar la inferencia razonable que demanda el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, que estas personas podrían estar inmersas en el delito denominado obstaculización ilegítima de sistema informático o de red de comunicaciones. En ese orden de ideas y descendiendo ya al segundo juicio en torno a las finalidades que legitiman la imposición de una medida de aseguramiento, tenemos que el artículo 310 busca precaver la reiteración, repetición o reincidencia en comportamientos al margen de la ley de cara a brindar tranquilidad a la sociedad y amparar los derechos de terceros ajenos a la comisión del injusto que se investiga, lo que indefectiblemente debe estar antecedido por la elaboración de un pronóstico diagnóstico. Así que ese juicio prospectivo no es un constructo que se deje a la discrecionalidad, al arbitrio o al capricho del operador judicial. Al contrario, para concluir que la libertad de una persona es riesgosa para los intereses colectivos, deben confluir múltiples requisitos que por expreso mandato legal deben ser interpretados restrictivamente, como lo impone el artículo 295 del Estatuto Procedimental. Sobre la gravedad.
Cualquier persona sabe que actualmente hay un notable incremento en la utilización de tarjetas electrónicas en el tráfico mercantil y económico, en esa triple función como instrumentos de pago, de garantía y de crédito. Una función especialmente útil y extendida de estas tarjetas es la obtención de dinero en efectivo, pero también sirven para adquirir bienes o servicios de entidades comerciales de muy diversa naturaleza, compras en Internet y en general la realización de variadas operaciones. Por eso es altamente preocupante que a través de artificios y artimañas puedan llegar a parar en manos de personas inescrupulosas y los ciudadanos de bien tengan que soportar los débitos originados por el uso indebido de terceros. Luego, la manipulación de cajeros automáticos que aquí se analiza no solo erosiona la confianza que debe existir en el tráfico jurídico, amenaza diversos sectores de la productividad, como lo indicó el señor fiscal, impacta el sector financiero, genera suspicacia en todas las transacciones económicas de la sociedad, sean estas virtuales o no, y es el primer peldaño, escalón o el paso previo para el fraude consistente en su uso legítimo en tiendas, otros cajeros automáticos, pagos online, entre otros. Repárese que recientemente las actividades comerciales se han simplificado y flexibilizado, siendo así posible efectuar compras por montos pequeños para los que ni siquiera se necesita el PIN o contraseña de seguridad, lo que deja aún más expuesto el patrimonio de los particulares. Existe también todo un mercado negro de carácter internacional para los datos que aparecen en los plásticos, emergiendo nítida entonces la repercusión del hecho criminal. Ahora, con relación a los argumentos de disenso, diremos que aún prescindiendo del anterior análisis, la mera manipulación es per se ominosa, es gravosa, porque la inversión que realizan las entidades financieras en materia de seguridad finalmente se revierte en el usuario de sus servicios, porque lastimosamente en este país los bancos nunca pierden. La modalidad es eminentemente dolosa, pues no permite otra graduación a la luz de la dogmática penal. La pena imponible en el tipo básico es de 48 a 96 meses, monto que se aumenta de la mitad a las 3/4 partes ante la concurrencia de la causal de agravación del artículo 269H, lo que permite anticipar también la satisfacción del presupuesto de carácter objetivo del numeral segundo del artículo 313 del Código Adjetivo para la procedencia de una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, amén de ser un delito que de oficio es investigable. No obstante, jurisprudencialmente se ha insistido en que no es dable aplicar la cautela deprecada de forma automática o atendiendo exclusivamente a la gravedad del delito, su modalidad o el quantum punitivo, tal como lo expuso profusamente la Corte Constitucional en la sentencia C-1198 de 2008, traída a colación también por la defensa y también consagrada en la Ley 1760 de 2015. Debemos indefectiblemente remitirnos a los denominados criterios de peligrosidad. Y en este caso, pregona la parte solicitante la subsunción, entre otras, en la causal primera del artículo 310. Esto es la continuación de la actividad delictiva. Y es también indispensable, pues, remitirnos a la naturaleza de esas denominadas anotaciones, tal como en su momento también lo hiciera la Corte Constitucional en la sentencia C-567 de 2019, según la cual por captura solo pueden tenerse aquellas aprehensiones en que haya mediado orden de autoridad competente con el pleno de las formalidades legales o la que fuere fruto de legalización por el juez de control de garantías, como sería el caso de esa denominada captura en flagrancia. Dijo también la Corte que se descarta la mera aprehensión física o la conducción y registro posterior en libros de minuta policial, ya que
para efectos de predicar la continuación de la actividad delictiva, es necesario que haya pasado por el sedazo o el tamiz de un juez. Esta contextualización con el propósito de indicar que esas anotaciones leídas por el señor fiscal pues no revisten las condiciones o las características exigidas jurisprudencialmente. Aquellas que hablan sobre indagación o sobre delitos querellables, pues no pueden ser tenidas en cuenta con el propósito de determinar esa eventual continuación de la actividad delictiva. Ahora, también reparemos que en la sentencia C469 de 2016, la Corte Constitucional manifestó que al interpretar los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha reconocido el criterio de probabilidad de ejecución de nuevos delitos asociable a la protección de la comunidad como justificación para la imposición de la prisión preventiva, pese a reconocer que actualmente es discutido. Entiendas en nuestro país, detención preventiva. La convención además sostiene que con sujeción a ciertos parámetros en general de razonabilidad y proporcionalidad, dicha causal puede ser empleada al decretar la detención cautelar, siempre que la probabilidad de reiteración en el delito sea real. En este orden de ideas concluyó nuestro máximo Tribunal de Justicia Constitucional que la causal de justificación de la detención preventiva fundada en la protección de la comunidad es compatible con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y complementaria a las razones para privar de la libertad al imputado basados en la necesidad de garantizar su comparecencia al proceso y evitar que obstruya la justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no siempre ha desechado el análisis del peligro para la comunidad y la continuidad de la actividad delictiva. Así, por ejemplo, en el informe número 2 de 1997 destacó, comillas, cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad. Cierro comillas. Bajo tal perspectiva, pues no puede pasarse por alto que los antecedentes judiciales se incorporan a la Carta Política en el artículo 248, según el cual son el resultado de las condenas proferidas por los jueces penales que se encuentren en firme, es decir, que hayan hecho a tránsito a cosa juzgada y se encuentren o no esas sentencias vigentes. Es decir, existe un antecedente si hay una decisión de un juez penal que declara responsable a una persona. Lo anterior también guarda un hilo conductor con el criterio expuesto por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, entre otras en la sentencia C-181-2016, precedente en el que se analizan los elementos constitutivos de la reincidencia, a saber, una condena previa, es decir, la necesidad de comprobar la existencia de una sanción penal, que esa sentencia se encuentre en firme o ejecutoriada, que también se habla de ausencia de exigibilidad de la condena cumplida, es decir, que basta la existencia de la condena ejecutoriada aunque no se haya cumplido la pena. También la eficacia temporal, el delito actual, el sujeto reincidente y la prueba de la reincidencia, es decir, las circunstancias objetivas y formales que la determinan deben estar debidamente acreditadas. Innecesario, así, resulta para los fines que aquí nos concitan dar lectura a los 9 folios que dan cuenta del abultado prontuario de los acusados. Por celeridad
y pragmatismo, nos limitaremos a enunciar las más recientes, que son bastante elocuentes en torno a la eventual continuación de la actividad delictiva. En el proceso 2019-03417, el juzgado 11 penal municipal de conocimiento de Bogotá impuso el 27 de abril de 2018 a John Jairo Sayago Vanegas la pena de 2 años, 2 meses y 18 días de prisión por el delito de hurto, reportándose en la página web de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad que recuperó su libertad el 28 de mayo de 2021, es decir, hace tan solo 1 año y 8 meses. El 3 de diciembre de 2015, el juzgado 24 penal municipal de conocimiento también lo condenó por hurto dentro del proceso 2013-01308. En lo que respecta a Marco Andrés Mesa León, pesa una condena por una conducta de similar factura a la que hoy nos convoca. Esto es obstaculización ilegítima de sistema informático, y fue proferida el 25 de mayo de 2002 por el juez 35 penal municipal de conocimiento de Cali, en la que se le impuso 4 años y 4 meses de prisión dentro del proceso 2021-077-97. Es el único antecedente que enmarcaría también en esa causal cuarta del artículo 310. Esto es la existencia de sentencias condenatorias vigentes. Las demás no. Y dentro del radicado 2018-00317, el juez segundo penal municipal de conocimiento de Sogamoso lo sancionó con 9 meses de prisión el 14 de noviembre de 2019 como responsable del delito de hurto por medios informáticos. Acto seguido, nos remitiremos al último estadio de comprobación relativo al juicio de suficiencia, que también se encuentra contenido en las reformas que aparejaron las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, encaminado a demostrar que otra medida de aseguramiento menos restrictiva o aflictiva de la libertad es suficiente y adecuada para garantizar los objetivos constitucionales y de los cuales pues pervive, a la luz de lo ya analizado, el peligro para la comunidad. Quienes trasegamos en el mundo del derecho penal somos enamorados, convencidos y defensores acérrimos de las segundas oportunidades, de la resocialización, de la reinserción social. Creemos, y en eso coincidimos con las personas religiosas, en la redención, en el arrepentimiento. Sabemos que errar es humano y que caerse y levantarse hace parte del proceso de aprendizaje y contribuye a la madurez de los individuos. Tenemos fe que tras cumplir con una condena, una persona puede reintegrarse al tejido social y adoptar las reglas sociales y jurídicas que le permiten mantener la convivencia social y que ello sea lo suficientemente disuasivo como para garantizar la no repetición. Pero cuando no se trata de segundas oportunidades, sino de terceras, cuartas o quintas, es evidente que no solo falló el sistema penitenciario, sino que la voluntad del reincidente es la de quebrantar repetidamente la ley, dejando sin efecto el mensaje o el propósito persuasivo del reproche jurídico. Y en ese orden, cualquier esfuerzo que se haga en una democracia constitucional por darle legitimidad a la reincidencia está condenado al fracaso. No se trata aquí de infractores primarios, sino de personas relapsas, redomadas, refractarias al cambio, con dedicación asidua a la realización de conductas reprochables penalmente que implican un claro peligro para la sociedad y que además han demostrado tener desprecio por la judicatura. Manuel Andrés y John Jairo han defraudado las expectativas del conglomerado social en cuanto a su resocialización. Otrora han sido beneficiados con la munificencia de la Administración de Justicia y han desconocido las oportunidades que se les han brindado para retornar al conglomerado social
poniendo así en tela de juicio la efectividad de las decisiones judiciales y su carácter vinculante. Por ende, no hay lugar a la aplicación del literal B del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, ni del numeral segundo del literal A. No hay lugar a morigerar o modular la cautela contra ellos solicitada, pues si han experimentado y sufrido en carne propia los rigores de una prisión, que es el mecanismo más restrictivo de derechos fundamentales, más radical, más intrusivo y draconiano, y aún así, al parecer, se involucran repetidamente en hechos delictivos, no pueden hacerse acreedores a medidas no privativas ni a la detención domiciliaria que se ofrecen poco efectivas o insuficientes, ya que obligan a la suscripción de una diligencia de compromiso y la imposición de también deberes y obligaciones y restricciones para los cuales debe primar un grado de confianza en su ejecución o en su cumplimiento. Y es precisamente a ese grado de confianza al que no se hacen merecedores. Se cumple entonces con la carga probatoria en cabeza de la Fiscalía acerca de la insuficiencia, inidoneidad de las medidas, de las mencionadas medidas, con la certificación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, que da sobrada cuenta de la pléyade de comportamientos al margen de la ley que ni la cárcel ha podido frenar. Entonces, la detención es idónea para alcanzar el objetivo propuesto. Es proporcional en estricto sentido, como quiera que no tiene la entidad para anular por sí misma la presunción de inocencia, pues ese derecho a la locomoción que se restringiría no tiene un carácter absoluto. Su limitación atiende el imperativo deseo de amparar a la comunidad, propender por la tranquilidad de la ciudadanía, derecho que debe ser protegido por el Estado de forma que permita pues un ambiente propicio para el desarrollo de los proyectos individuales, la prosperidad general, la vigencia de un orden justo en el marco de ese otro insoslayable anhelo constitucional, el de pacífica convivencia y coexistencia social. La detención se muestra eficaz e idónea para prevenir la comisión de nuevos delitos de parte de quienes han demostrado con creces su desdén por el ordenamiento positivo y su falta de autocontención. Disminuir la presión sobre la operatividad del sistema penitenciario y carcelario, como aduce la defensa, puede y de hecho es un objetivo relevante, pero no anula ni impide el legítimo ejercicio de la persecución penal, ni desdibuja la racionalidad instrumental de la medida que aquí se solicitó, ya que se respeta el carácter excepcional fijado en la Constitución y la ley. Pues discurrir de un modo diferente dejaría expósita a la ciudadanía, como también lo sería lo relativo a la detención domiciliaria, pues aun cuando cuentan con un arraigo y no podrían en principio manipular cajeros automáticos, nada obsta para servirse de las tarjetas de las personas para las demás actividades que de forma remota se pueden hacer con ellas a través de banca virtual y del comercio electrónico. La aceptación de los cargos les comportará una significativa y sustancial rebaja punitiva, pero ello no desdice o no rebate el riesgo de reincidencia que se conjura con la privación de la libertad peticional. Esa colisión entre garantías personales y colectivas o la tensión resultante entre la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo, la tolerante convivencia de la ciudadanía y el derecho a la libertad individual deben resolverse ponderadamente a favor de los primeros, dado que también se reúnen los presupuestos de necesidad y urgencia del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal.
En tal sentido, el Juzgado 69 Penal Municipal con función de control de garantías resuelve imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de Marco Andrés Mesa León y de John Jairo Sayago Vanegas, librando la respectiva boleta de detención y haciendo la necesaria salvedad que corresponde al Instituto Nacional Penitenciario Carcelario INPEC fijar el lugar donde va a cumplirse esta medida cautelar. También se librarán los oficios de los que trata el artículo 320 de la Codificación Instrumental Penal. Esta decisión se notifica en estrados y contra ella proceden los recursos de ley. Por la Fiscalía. La Fiscalía no interpone recurso, señora juez, gracias. Por la Defensa. La defensa no interpone recursos, solamente solicitarle en forma respetuosa me corran traslado del acta de la audiencia, señora juez. Muchas gracias. ¿Cómo no? Dejamos constancia que en esta diligencia se han respetado y mantenido incólumes los derechos y garantías de cada uno de los intervinientes y la damos por concluida siendo las 8:30 de la noche. Muchas gracias y feliz noche para todos. Gracias, señora juez. Me despido de usted y del señor fiscal y de mis representados. Que esté bien, señor.